Bueno, como comentábamos antes de la pausa, iniciamos un nuevo año, ya hoy estamos a 8 de enero y hay muchas expectativas respecto a este nuevo año, pero también hay mucha incertidumbre, William. Así es. Tenemos algunos pronósticos, tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional, que prevé que el año 2023 no será uno de los mejores años para la economía mundial. Por un lado, tenemos que se proyecta una recesión. Recordemos que durante el año 2020, los gobiernos, para poder combatir este tema del COVID-19, de la crisis del COVID-19 y los despidos que hubo, los gobiernos incentivaron, dieron subsidios económicos. Hubo mucho dinero circulando en las principales economías mundiales, incluyendo República Dominicana también. Recordemos que el gobierno destinó millones de dólares, millones de pesos en subsidios para las personas que estaban desempleados. Entonces, ¿qué pasa cuando hay mucho dinero circulando en un país, en la economía de un país? Hay inflación, comienza a haber inflación, los precios comienzan a subir. Es un juego de oferta y demanda. Entonces, para poder hacer frente a la inflación, lo que hacen los gobiernos es que toman una medida que se llama de subir las tasas de interés. Entonces, tanto Estados Unidos como los gobiernos de América Latina han tomado la decisión, también en Europa, tomaron la decisión de subir la tasa de interés, pero eso tiene otro problema. Cuando tú subes la tasa de interés, si bien la inflación se reduce, porque hay menos circulante, esto también afecta a la economía, porque también puede haber cuando hay escasez de dinero, también hay despidos y la economía se restringe y puede ocurrir una recesión. Y esto es lo que están pronosticando tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial. Entonces ya empezamos a ver los reflejos de lo que será este año 2023 en la economía y específicamente en el mundo de la tecnología con los despidos, William Acosta, los despidos masivos en el área, en las empresas de tecnología, tanto en Estados Unidos como en muchas partes de América Latina. Así es, Pedro. Se están viendo grandes despidos, como la compañía que adquirió Elon Musk, Twitter. También se están viendo grandes despidos en Instagram, en Facebook. Compañías que son compañías totalmente tecnológicas. Así es, en el caso, por ejemplo, tal como dice William Acosta, en el caso de Twitter, que es la compañía que adquirió Elon Musk, vimos que despidieron el 50% de su planilla, de sus empleados. El 50%, esto es mucho para una empresa como Twitter. Así es. En el caso también de Amazon, vimos que también despidieron una gran cantidad de empleados. También vimos en el caso de Meta. Recordemos que Meta era lo que antes se conocía como Facebook, pero ellos crearon un grupo, que ese grupo abarca tanto Instagram, ¿verdad? Ajá. Facebook y WhatsApp. Y WhatsApp. Entonces, hubo despidos también en estas empresas. Twitter, por ejemplo, tiene una plantilla alrededor de 7.500 empleados. En el caso de Meta, el despido fue de 11.000 empleados, William Acosta. 11.000 empleados de una empresa como Meta. Así es. En el mundo de la tecnología. Durante muchos años se vio un gran crecimiento de las empresas tecnológicas y veíamos que, incluso William, en el medio de la pandemia, vamos a ser realistas, en medio de la pandemia nosotros vimos que mientras muchas empresas de otros sectores que no tenían que ver con la tecnología enfrentaban crisis, el sector de la tecnología veíamos que estaba en su mejor momento. Incluso una de las causas, aparte de la crisis económica que se vino produciendo a final del año 2022 y ahora se espera para el 2023, aparte de esa crisis, ¿verdad? Una de las causas de los grandes despidos de estas empresas de tecnología es el tema de que durante la pandemia contrataron muchísimas personas por encima de su grupo tradicional. Entonces, contrataron muchas personas porque estaban en su mejor momento. Tanto Facebook como Instagram, tanto Amazon también, estuvieron un momento extraordinario en medio de la pandemia. Entonces, ahora cuando viene el momento de, como se dice, William, de las vacas flacas, entonces ahora tienen que recortar esa cantidad de personas que contrataron y también afrontar esta crisis que se avecina para el mundo, William. Así es.
los economistas lo están comparando con la recesión del 2008 y con el tema de inmobiliario. Recuérdate, Pedro, que el tema inmobiliario, antes del 2008, se creó como lo que es una burbuja, que ahí esto como que aparenta que hay mucho dinero, como tú lo dijiste ahorita, en el caso de la pandemia, cuando los gobiernos comenzaron a fluir dinero para las personas que no estaban trabajando, esto crea una inflación, y entonces luego viene como el momento en donde esto como que implosiona, que todo lo que había como burbuja, como espuma, pues que se baja y no hay, y entonces no hay líquido, o sea, queda lo mínimo. Y entonces aquí los economistas están diciendo que va a pasar prácticamente lo mismo que pasó en el 2008 y que ahora va a haber una recesión. Así es, entonces este nuevo año no pinta nada bueno a nivel económico, así que si usted tiene un dinero por ahí guardado, lo más recomendable es que o lo invierte en algo que sea muy seguro, que usted sepa que va a tener un buen retorno, o si no lo deja ahí guardado, porque va a haber una gran recesión económica. Todas las instituciones que trabajan con ese tema de las finanzas a nivel mundial, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, han dicho esto, que va a haber una recesión y ya se ha comenzado a ver. Las principales economías del mundo van a crecer poca cosa. Incluso para América Latina se prevé que la economía de América Latina va a tener un crecimiento como de 1.7. Ya tú sabes. Será uno de los más bajos. O sea que normalmente esto crece de un 6 para arriba, ¿verdad, Pedro? Entonces, a solamente un 1 punto y pico es una diferencia bastante amplia. Sí, entonces las personas, porque estamos hablando de conceptos quizás un poco muy abstractos, ¿verdad? Pero la gente va, ¿cómo la gente va, las personas que nos están escuchando, cómo van a ver esto que nosotros estamos comentando? ¿Cómo lo van a ver en su día a día? Bueno, más desempleo, poco circulante. Las personas van a decir, oye, pero no hay dinero en la calle, que es una expresión constante cuando hay recesión. La gente dice, pero es que no veo dinero, nadie está comprando nada, nadie está pidiendo que se haga algo, porque hay una recesión económica. Entonces va a haber muchos despidos también a nivel de empresarial, de empleos formales. Entonces, por un lado, esto también incentiva otra cosa, Williams, que es el tema del crecimiento de los empleos informales. Exacto. Porque cuando hay despidos en los sectores formales, en las grandes empresas, las personas lo que hacen es que se van al sector informal. Porque si hay despidos y hay una recesión y no hay contratación, entonces lo que las personas hacen es no se van a dejar morir. Exacto. Comienzan entonces a inventar algo, se genera la creatividad de las personas, crece mucho la informalidad. Y esto también afecta también la economía. Porque recordemos que por ejemplo, aquí en República Dominicana hay un impuesto que es el impuesto sobre la renta que se le cobra a los empleados que tienen un ingreso por encima de los 34,000 y algo de pesos. Más de 34,000, ¿verdad, Williams? Uh-huh. Entonces, cuando tú tienes una gran cantidad de personas que tú estás despidiendo, tú estás dejando el Estado está dejando de percibir, aunque sabemos que la mayoría de los empleados, de trabajadores de República Dominicana gana por debajo de ese monto. Pero supongamos que dentro de esa gran cantidad de personas que se pueden despedir de las empresas, hay un grupo que tiene ese ingreso. Entonces el Estado está dejando de percibir un gran por ciento de dinero, una gran cantidad de dinero por concepto del impuesto sobre la renta que se le cobra a esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Porque esas personas ya no están trabajando y se van al sector informal. Entonces no solamente afecta a la persona, sino que también afecta los ingresos del Estado. Entonces, estas son las previsiones a nivel económica que se prevé para este año 2023 en la economía y que no está del lado del sector tecnológico, que es el que nosotros siempre comentamos aquí en este subprograma. Entonces vamos a un pequeño corte y regresamos con este subprograma.